Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Bien vencidos? Bendecidos, amén. Pues hoy nos toca compartir una pequeña reflexión y vamos a tocar el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, que es el mismo Evangelio de este día domingo. Para los que vayan a ir a misa, ¿verdad? Pues también ya en las iglesias se está abriendo un poco más la misa, ya el comunicado, ¿verdad? Por ahí está. Ya vamos a poder comulgar en la boca. Poco a poco se van a ir dando las cosas. El Padre Agustín este fin de semana dará el comunicado oficial en esta parroquia. Ya lo dio el obispo de San Diego, pero le toca a cada párroco, ¿verdad? En sus comunidades dar ese anuncio. Así que el Evangelio de este día domingo es el Evangelio de San Marcos. Para los que trajeron su Biblia, vamos a estar en el capítulo 4 de San Marcos y se trata sobre la tormenta, ¿verdad? Que Jesús calma esa tormenta cuando sus discípulos estaban tratando de ir al otro lado, ¿verdad? A predicar. Jesús toma las riendas después de que estaba dormido, porque los discípulos no supieron qué hacer. Obviamente que cuando nosotros atravesamos alguna prueba, alguna dificultad, alguna enfermedad con nuestra familia, pensamos que tenemos el control de las cosas. Pero resulta, ¿verdad?, como estos discípulos, que ellos eran los que sabían dirigir el barco, ¿verdad? Ellos eran pescadores. Ellos ya conocían el mar, el lago donde ellos estaban navegando, ya se sentían cómodos. Y muchas veces nos pasa eso en la fe, pensamos que ya las cosas van a ir de un solo modo, pero Dios nos va a ir guiando por otro camino, y muchas veces las pruebas que vamos pasando, ¿verdad?, también nos van a hacer como que nos vayamos a otro lado. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, les tocó estar enfermos de esta enfermedad que está todavía por ahí, ¿verdad? A mí el año pasado, en el mes de julio, me tocó estar enfermo de esta enfermedad por alrededor de una semana. Fueron 3 días difíciles, con mucha calentura, mucho dolor de cuerpo. En las noches estaba sudando, ¿verdad? Y como todo ser humano, ¿verdad?, también tuve miedo, también tuve temor. Por más que me vean aquí de este lado, uno también a veces su humanidad, ¿verdad?, le gana y dice, pues, Señor, como que, ¿crees que ya llegó mi hora? Solamente te pido que cuides de mi familia, que cuides de mis hijos, que cuides de tus servidores, ¿verdad? Si ya me toca colgar los tenis, es tu santa voluntad. Y hubo noches que sí tuve miedo, ¿verdad? Que sí, como dicen, te pasa la película de la vida, porque son mal. Ay, no, él no puede tener miedo porque él está en un grupo. Todos tenemos temores, tenemos momentos difíciles. Entonces hubo noches que yo ya estaba entregando mi vida a Dios. Le decía, Señor, si tú me vas a llevar, que sea tu voluntad. Y así me la llevé en 3 días, ¿verdad? Gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos no les tocó la enfermedad, aunque ellos estuvieron ahí conmigo, pero a ellos no les dio. Entonces me siento muy bendecido porque pues aquí estoy, ¿verdad? La estoy contando. Sí tengo todavía mis secuelas, todavía el olfato no me regresa al 100%. De por sí ya era muy olvidadizo, ahora soy más olvidadizo. Entonces, algunos hermanos, ¿verdad?, que sufrieron este virus, pues ya no están con nosotros. Algunos de ellos, pues les tocó, ¿verdad?, la oportunidad de irse con Dios antes del tiempo. A lo mejor nos tocó por ahí cerquita algún familiar, ¿verdad?, alguna amistad, que al principio mucha gente no creía que era verdad, que esto era un invento del gobierno, ¿verdad?, que salió de los laboratorios de allá, de Asia, y la gente no creía. Pero ya cuando nos empieza a pegar cerca de casa, cerca de la familia, entonces empezamos a creer. Hace una semana, o en esta semana, ya dieron la orden de que no podemos ya tener mascarillas dentro de los lugares cerrados, pero les pidieron a todas especialmente a las iglesias, que fueran muy cautelosas, muy precavidas con sus medidas, porque hay mucha gente que todavía obviamente se va a sentir incómoda venir a la iglesia sin cubrebocas. Es normal.
El día de ayer fui a una tienda, para no decir nombres porque no me patrocinan. Fui a una tienda y yo me puse la mascarilla ya normal, y la gente de adentro no traía mascarilla y se me quedaba viendo como un bicho raro. Digo, la mascarilla, sí es cierto. Mucha gente pues ya anda libremente, ¿verdad?, en las calles, no pasa nada, pero hay muchas gentes, como le digo, que sí les tocó de cerca la enfermedad. Hay familias que perdieron, ¿verdad? Supe de una familia de aquí de la comunidad, perdieron el esposo, la esposa, los dos fallecieron y se quedaron los hijos sin padres. Otra familia de aquí también de la parroquia perdió a su papá, ¿verdad? También a nosotros nos tocó, ¿verdad? Mi suegra también falleció. Entonces ha sido un año complejo, difícil, no ha sido normal. Entonces, hermanos, la única esperanza que nosotros tenemos es Jesús. No hay otra esperanza, no hay otro camino, no hay otro lugar donde nosotros podamos ir. Hay mucha gente que me mandaba mensajes y me decía, ¿cuándo van a abrir el grupo? ¿Cuándo van a abrir el grupo? Y yo les decía, calma, pues todavía no está la vacuna. Ya está la vacuna, pero ahora no todos la quieren poner. Pero cada quien, ¿verdad?, va a ir sintiendo, ¿verdad?, ese regreso a la normalidad conforme vayamos viendo a los demás que ya están tranquilos. Porque yo todavía en el trabajo veo gente que no está tranquila, gente que todavía tiene miedo, ¿verdad? A uno les tocó que se quedaron en sus casas sin trabajo. Muchos perdieron sus trabajos, los que trabajaban en hotelería, en restaurantes, los cerraron, ¿verdad? Algunos se fueron a la bancarrota. Entonces muchos tuvieron la oportunidad de estar en casa, ¿verdad?, con sus familias, conviviendo, otra vez conociendo a su familia, a su esposa. Uy, esto era mi esposa, ¿verdad? Ah, sí es cierto. Porque tenían tanta rutina en el trabajo que solamente se miraban en la noche. No sé si ustedes vieron esa película de Pedro Infante. Ya llegué, vieja, ya me voy, vieja. Y nunca estaban los dos juntos. Y tal vez muchos de nosotros, especialmente las parejas, como que otra vez, como que volver a empezar, ¿verdad? Esa convivencia, estar juntos. Al principio a lo mejor fue, pues podemos tener más tiempo juntos, los niños, pero ya después los niños empezaron a inquietar por sus clases en línea. También nosotras parejas a veces ocupamos un tiempo de privacidad. Yo le digo a mi esposa, cuando me veas que llego con cierta cara a la casa, déjame tranquilo, déjame unos 5 minutos, voy a ver la televisión, voy a ver el partido, ya me relajo y ya voy a comer. Pero hay veces que uno pues está acostumbrado a esa rutina que se le olvida, ¿verdad?, vivir la vida. Muchos de nosotros dijimos, a lo mejor quisiera tomar un viaje, quisiera salir de vacaciones, y nunca lo hice. Y ahora pensamos, cuando pase la pandemia, ahora sí voy a tomar vacaciones. Cuando pase la pandemia, ahora sí voy a hacer un viaje. Cuando pase la pandemia, ahora sí voy a salir con mis hijos. Cuando pase la pandemia. Pero ¿qué pasó antes de? También unos dijeron, cuando pase la pandemia voy a regresar a la iglesia. Y mucha gente se ha quedado todavía en sus casas, ¿verdad?, con esa idea de que no necesitan de Dios. Hay mucha gente que todavía, hasta el día de hoy, a pesar de ver las pruebas, a pesar de ver los problemas, todavía te dicen, es que yo no necesito de Dios. Y dice, es que tú vas mucho a la iglesia, has de ser muy santo. Le digo, no, yo voy a la iglesia porque sí necesito de Dios. Yo necesito llenarme de Dios, necesito aprender, ¿verdad?, lo que Él tiene en su palabra. Porque en esos 3 días intensos que tuve la enfermedad, pues sí, vi la película de mi vida y dije, pues aquí me voy a quedar. Y dije, híjole, no hice esto, híjole, no hice aquello, y no dije esto. Y no regresé a la escuela, yo tenía el anhelo de regresar a la escuela. Y muchas cosas que yo tenía planes, ¿verdad?, dije, pues ni modo. Si ya me toca irme al cielo, bueno, cuando menos al purgatorio, si ya me toca irme para allá, pues ni modo, ya lo que no hice, ni modo. Entonces, ¿qué nos debe de dejar estos tiempos de dificultad, hermanos? Que debemos de depender de Dios. Hay mucha gente que estaban en el camino de Dios, ¿verdad? Los que nos están viendo, estaban en el camino de Dios, se aferraron al camino de Dios y ahí siguen adelante. Pero hay otros que se miraba que estaban con Dios, que se miraba que estaban con Jesús,
que se miraban que eran personas comprometidas con su iglesia, con su comunidad, y ya no han regresado. ¿Por qué? Porque les ganó el comodismo en sus casas, el ver la televisión, el ver las series, estar en redes sociales. A mí también hubo momentos que dije, yo ya no quiero regresar. Yo estaba transmitiendo los viernes desde mi casa, ¿verdad? Estábamos haciendo el Santo Rosario todos los viernes. Y dije, bueno, pues aquí estoy bien cómodo. Termino, le apago el teléfono y ya me acuesto. Pero antes, ¿se acuerdan? Eran eventos, cenas de mujeres, cenas de varones, retiros, conciertos, John Carlos, fulano, sultano, y eran muchas actividades. Entonces yo quedé y dije, ya estuvo, ya muchas actividades, me la voy a llevar más tranquila. Pero cuando nos dieron la noticia de que iban a volver a abrir, dije, bendito sea Dios, porque tal vez yo no tengo tantas ganas, ¿verdad?, de esforzarme un poco más, pero hay personas que sí necesitan de Dios, necesitan venir a la iglesia, necesitan venir a llenarse de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? En Marcos 4, hermanos, para los que nos están siguiendo, vamos a ver el Evangelio de Marcos en el capítulo 4 y empieza del versículo 35 hasta el 41. Dice: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron los unos a los otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedece? Palabra de Dios. Palabra de Dios, dígalo con ganas. Muy bien, si comieron. Les prometo que de pronto tendremos tacos de papa para que les dé más fuerza. Entonces, en esta situación, como les digo, los discípulos eran conocedores del mar, conocedores del agua, del lago, conocían su barca, conocían sus redes, ya sabían cuando había tormentas, ¿verdad?, qué hacer, pero se toman ante una situación muy difícil y sentían que se hundía el barco. Muchos de nosotros, cuando ya es el último de los problemas, nos acordamos que hay Dios, nos acordamos que hay un Dios, ¿verdad? Entonces venimos a pedirle ayuda. No le pedimos ayuda en las cosas pequeñas, o no le damos gracias también en las cosas pequeñas, porque no solamente a Dios se acerca uno a pedirle, también uno se debe de acercar a Dios a darle gracias. Muchos de nosotros hay que darle gracias porque estamos vivos todavía. La pandemia a lo mejor nos afectó económicamente, perdimos el trabajo, pero tenemos vida, podemos otra vez volver a empezar. Hay mucha gente que falleció, hay mucha gente que pues se fue a la presencia de Dios y ya no puede luchar. Bendito Dios por nosotros que sí podemos luchar todavía, que tenemos manos, que tenemos pies, que podemos trabajar. Entonces, no solamente acercarnos a Dios cuando las cosas van bien, no hay que acercarnos solamente a Dios cuando ya es lo último, ¿verdad? Mucha gente que recurre a otras cosas antes que recurrir a Dios. Hay gente que, obviamente, ya lo sabemos, recurren a eso de las cartas, a la lectura de las cartas, y recurren a otras personas, a otras creencias, porque piensan que eso les va a resolver sus problemas. Pero sabemos que tenemos un Dios que es tan misericordioso, que está lleno de bondad y está dispuesto a perdonarnos, porque muchos de nosotros no nos acercamos a Dios porque nos sentimos indignos, porque pensamos que no nos va a perdonar, que somos tan pecadores, que tenemos tantas fallas, que tenemos tantas faltas, que la regamos muchas veces, y eso nos impide acercarnos más a Dios. Acuérdense cómo llegamos muchos de nosotros.
Mi esposa y yo llegamos a la iglesia porque ya nos estábamos separando, eso ya los he contado muchas veces. Ya tenemos el agua hasta acá, ya la barca se está hundiendo. Hay muchos de nosotros que tenemos situaciones con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestra familia, con una pérdida de trabajo, o nos han diagnosticado alguna enfermedad. Entonces nos acordamos que Dios está ahí. Y Él no nos reprocha, no nos dice, ¿por qué no te acercaste antes? Por ejemplo, yo digo, ¿por qué el Señor no me llamó más joven? No hubiera cometido tanta burrada en mi juventud. ¿Por qué no me llamó más joven? Pero los planes de Dios así son. Muchos de nosotros dijimos, ¿por qué Dios no me llamó antes? Hubiera evitado todo esto y esto. Pero cada quien tiene su historia, ¿verdad? Cada quien tiene su plan. Y Dios, bajo su plan divino, bajo su voluntad, a cada uno de nosotros nos va llamando según, ¿verdad? Nos vaya necesitando. Porque muchos de nosotros se nos invita, ¿verdad?, a venir a la iglesia, se nos invita a venir a los retiros, a los eventos, pero decimos que no. Decimos que no necesitamos de Dios, que estamos bien. A mí me tocaba un compañero de trabajo que siempre me estaba insistiendo que viniera a la iglesia. Y ya lo he contado muchas veces, ¿verdad? Yo le apodé el testigo de Jehová, perdón, si me está viendo en línea. Digo, ya viene otra vez este cuate a enfadarme, ven a la iglesia, ven a un retiro, ven, mira, tenemos un grupo de oración y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y yo lo esquivaba, lo evitaba. Porque yo decía, yo no necesito de Dios. Yo decía, yo tengo 2 trabajos, me va bien, estoy pagando todos mis biles a tiempo, no necesito de Dios. Pero por otro lado, mi matrimonio se estaba hundiendo. Éramos muy jóvenes, ¿verdad? Ahorita pues ya no se notan muchos chefs for men. Pero antes, cuando uno es más joven, no mide uno las consecuencias. No sabe uno, ¿verdad?, la inexperiencia. A veces, como matrimonios jóvenes, cometemos muchos errores. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues nuestros errores ya no se pueden acomodar. Es hora de que tú y yo nos vamos a separar. Y así sucede, ¿verdad?, muchos matrimonios jóvenes. ¿Saben ustedes que más del 50% de los matrimonios aquí en Estados Unidos terminan en separación? ¿Por qué? Porque no estaban listos para el matrimonio, y otra, porque no está Dios en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es la situación, verdad? No sé si ustedes conocen alguna pareja joven que dice, no, yo no me voy a casar por la iglesia, eso es para otras cosas. Y nosotros duramos mucho tiempo sin comulgar, nos daba vergüenza que toda la fila, ¿verdad?, pasaba a comulgar en la misa y nosotros no poder recibir el cuerpo de Cristo. Es una vergüenza. Hasta que, gracias a Dios, iluminó al encargado del grupo en ese tiempo y nos dio las pláticas y nos casó hasta 3 parejas al mismo tiempo. Entonces fue una gran bendición para nosotros, porque nos decían, ustedes están sirviendo en un ministerio de música, pero no pueden servir si no están casados. Entonces nos la pusieron, ¿verdad? Nos quisieron empujar un poquito, nos jalaron las orejas, y pues gracias a Dios, ¿verdad?, que pudimos tener el sacramento. Pero hay muchos jóvenes que dicen, el matrimonio no es para mí, ¿para qué me voy a casar por la iglesia? Eso es ya muy antiguo, eso para los viejitos. Ya las nuevas generaciones no respetan, ¿verdad? Los jóvenes se la pasan, ¿verdad?, como el micrófono, probando una chica, otra chica, otra chica, otra chica. Pueden tener las chicas que ellos quieran, igualmente las mujeres. Bueno, este no me gusta, mejor este, no, este no me gusta, este. Y la verdad no tienen una conciencia todavía firme en lo que quieren. No tienen una convicción de lo que es el matrimonio, y por eso muchos de ellos se separan. Y todavía los que no se casan por la iglesia no tienen a Dios en medio de sus matrimonios. Y no quiere decir que si tú tienes a Dios en medio de tu matrimonio, te va a ir bien. No, tenemos que hacer la tarea, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que dialogar, tenemos que empezar a conocernos de otra manera. Y a veces la pareja somos muy conflictivos, ¿verdad? No nos llevamos bien a veces y no hacemos el esfuerzo por estar bien. Entonces es importante, hermanos que nos están viendo, que tengamos a Dios en medio de nosotros, porque en las pruebas, en las tormentas, en las enfermedades,
necesitamos agarrarnos de la mano de Dios. Si no, ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿Amén? Amén. Los veo como que se están durmiendo. ¿No? Ah, es el cubrebocas. Muy bien. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este evangelio? Uno, que les ganó el orgullo a los discípulos en ese momento de decir: no necesito de Jesús. Yo aquí soy el que sabe manejar el barco, me la aviento solo. Ese es un error muy grande, que nosotros pensamos que porque ya estamos en la iglesia, que porque ya conocemos de Dios, yo puedo tener el control de las cosas. Pero cuando se viene la tormenta, nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Cuando se vino la pandemia, nos dimos cuenta que nos pudimos quedar sin comida, sin agua. Las tiendas, ¿verdad?, cómo estaban las filas. Y una pregunta: ¿para qué se ocupaba tanto papel de baño? Nunca supe la respuesta. Yo solamente miraba las filas y troques de papel de baño, y dije: ¿para qué tanto papel de baño? Entonces muchos de nosotros, bueno, yo pensé que a lo mejor iba a haber escasez de comida. Dije: nos van a controlar, nos van a dar una ración de comida, ¿verdad? Como en otros países socialistas, que cada 15 días les dan una ración de comida, y eso vas a comer 15 días, arréglatelas como puedas. Dije: esto va a suceder. Pero cuando uno de repente se acuerda que conoce de Dios, que está bajo la misericordia de Dios, se da uno cuenta que todo va a pasar. Muchos de ustedes, ¿verdad?, a lo mejor tuvieron ese mismo temor que yo: se va a acabar la comida, se va a acabar el agua, ¿qué vamos a hacer? No sé si ustedes tuvieron ese temor, pero aquí les dice Jesús: ¿por qué están asustados? Muchas veces nos asustamos con a veces un problema pequeño. Nos dice el doctor: ¿sabes qué? Encontré colesterol alto en tu sangre, y nos asustamos. Y solamente lo único que tienes que hacer es dejar de comer grasa y comer un poquito más saludable, más verdura, menos carne y más verdura, y a lo mejor medicamento. A lo mejor nos detectaron azúcar, ¿verdad? Y azúcar, como a Celia Cruz, nos detectaron azúcar, y pues tenemos que modificar la dieta. Hay enfermedades, hermanos, que se pueden controlar, y obviamente hay enfermedades pues ya que son difíciles. Pero si no tenemos a Dios en medio de nosotros, en medio de esa barca, nos vamos a hundir nosotros en nuestros problemas. Se nos va a venir el agua hasta el cuello, y es probable que terminemos mal. Muchos jóvenes que dejaron de ir a la escuela presencial ahora tienen problemas de ansiedad, de depresión. Si ya los números estaban muy altos de los jóvenes que se suicidaban, que se quitaban la vida, entre los 13 y los 16 años, muchos jóvenes se quitaron la vida por bullying. Ahora estos jóvenes que salieron últimamente, que ahora tienen armas y van a las escuelas, van a los centros comerciales, van a las tiendas y se agarran matando gente. ¿Por qué? Porque tienen un problema mental. Y esos problemas mentales, hermanos, se dan porque no convivimos con la gente, porque no sabemos tener relaciones personales. Son personas que les gusta estar aislados, como aquellos que dicen: yo no necesito de Dios para estar bien, yo aquí mi relación con Dios es en mi casa, no necesito de la iglesia. La iglesia está lleno de, ¿verdad?, santuchos, por decir una palabra. No necesito ir a la iglesia. Pero resulta que Jesús, cuando se derramó con su Espíritu Santo en Pentecostés, no se le derramó a un apóstol, se le derramó a todos los apóstoles, y estaba María Santísima presente. Entonces, lo que Dios nos enseña es que debemos estar siempre en comunidad. Cuando tú tienes una necesidad, puedes hacer oración, sí, pero te ayuda cuando tienes a unos 2 o 3 hermanos que te ayuden a orar. Si no, haz la prueba, júntate con 2 o 3, ponte a orar, y vas a ver que tu oración va a tener más efecto, que va a tener más poder, ¿verdad? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde nos escribimos, y ahí ponemos las oraciones también que necesitamos, y el Señor las escucha. Bendito sea Dios, porque Él las escucha. Muchos de nosotros, a veces, como tuvimos que estar aislados en nuestras casas sin vernos, ¿verdad?, físicamente,
pero teníamos el teléfono, teníamos la manera de vernos virtualmente, y eso nos daba el ánimo. Muchos de nosotros teníamos el temor de salir a la calle y contagiarnos y ahí quedarnos, pero muchos también teníamos la esperanza de que algún día íbamos a regresar a este salón, a saludarnos de mano, a abrazarnos, bueno, ya cuando se pueda, todavía no se puede, y a estar aquí en comunidad, porque Dios así lo quiere. Amén. Amén. Levante la mano quien se está durmiendo. Todos están durmiendo. Ahora vamos a ir a la carta de los Efesios, el capítulo 4, del 17 al 24. Aquí nos da unas nociones muy importantes el Señor, porque muchos de nosotros que pensábamos que estábamos firmes en el camino de Dios, nos hemos quedado. Dice: esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equívocos criterios y tienen oscurecido su entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura. Palabra de Dios. Muchos de nuestros hermanos que ya no vemos, pues tristemente hay que decirlo como es, han regresado a su vida antigua. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, a lo mejor andábamos en vicios, andábamos en centros nocturnos, andábamos en los casinos, ¿verdad? Gastando la quincena. Andábamos, ustedes saben en lo que andábamos, ¿verdad? Entonces, cuando uno se empieza a alejar de Dios, o como dicen por ahí, cuando uno se empieza a enfriar de las cosas de Dios, vuelve uno a su vida pasada, a su vida anterior. Y muchos de nuestros hermanos que no vemos, que estaban muy agarrados de la mano de Dios, pero tuvieron un descuido, y en todo este año y pico de la pandemia, nunca encendieron su teléfono a una misa, nunca encendieron su teléfono para ver prédicas virtuales, nunca encendieron su teléfono para recibir el Evangelio, nunca hicieron por abrir la Biblia, nunca hicieron por ir al Santísimo, nunca hicieron por pedir ayuda a un hermano del grupo o un hermano que esté en la comunidad. Nunca se tomaron el tiempo para hacer eso y ahora están sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque se tomaron unas vacaciones de Dios. Y Dios los está esperando. Jesús siempre nos espera con los brazos abiertos. Pero muchos de nosotros nos hemos quedado estancados, ¿verdad?, en esa vida. Y nos hemos regresado a los malos caminos. Hay que decirlo como es, hermanos. Muchas personas que estaban aferradas al camino de Dios se han dejado llevar por estas vacaciones, por esta pandemia, y dicen: bueno, pues me voy a tomar un tiempo de Dios. Al rato, cuando pase la pandemia, regreso a la iglesia y ya estamos de vuelta y no han regresado. Mucha gente que regresó a su vida antigua, a los vicios, ¿verdad?, a los caminos de perdición, a las drogas, al alcoholismo. Y es la verdad, cuando uno se descuida de las cosas de Dios, aunque uno no tenga esa fuerza a veces para seguir, pero uno sabe el camino. Porque aquí dice: ustedes ya han escuchado la palabra de Dios, ustedes ya conocieron a Cristo, pero no deben de vivir esa vida. Se han vuelto personas insensibles a las cosas de Dios. Tú les hablas, les mandas mensaje y te dicen: sí, luego voy, pero no están aquí. Hay personas que se han perdido, hermanos, y tenemos que ir por ellos.
Hay personas que se han vuelto insensibles, dicen, que se les ha cegado la mirada, que se les ha cegado su entendimiento. ¿Por qué? Porque no quieren saber de Dios. Este año les sirvió para estar fuera de las cosas de Dios, fuera de la espiritualidad. Solamente aquellos que realmente perseveran en las cosas de Dios son los que van a continuar. Porque había unos que ya estaban así, en un hilito solamente, ¿verdad?, dependiendo de las cosas de Dios. Y pum, vino la pandemia y se acabó su fe. Porque el Señor reprende en la barca, les dice: hombres de poca fe. Muchos de nosotros pensamos que la teníamos segura porque estamos viniendo aquí al grupo, porque venimos a la iglesia, porque venimos a misa, porque venimos al Santísimo, pensamos que la tenemos segura. Pero con un descuido, hermanos, así pequeño, nos vamos a regresar al mundo. Y es muy difícil cuando una persona conoce de Dios y se regresa al mundo, es muy difícil que regrese, porque ya probó aquí y ya probó allá. Esas personas que endurecen su corazón y dicen: yo ya no quiero saber de Dios, ya no quiero regresar porque estoy a gusto, su corazón se va endureciendo, sus oídos se les van cerrando, y es muy difícil, hermanos, que ellos vuelvan al camino de Dios. No podemos dejar de hacer el intento de decirles que Dios los ama y que Dios los espera con los brazos abiertos. Pero tristemente es la realidad. Es muy difícil que una persona que ya haya estado regrese, por muchas circunstancias, por la enfermedad, ¿verdad?, por las pruebas, por los problemas. Y aquí dice también: pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él, porque ahí está la verdad en Jesús. Nosotros hemos aprendido a vivir según la verdad. Ya no vivimos en la mentira, ya no vivimos en los chismes, ya no vivimos en los criterios del mundo, ya no decimos groserías, ya no nos perdemos en el alcohol, ¿verdad? Ya no nos perdemos en las drogas, ya no nos peleamos con la esposa, ya no nos gastamos el cheque del casino. Ahora venimos a la iglesia y tratamos de llevar una vida correcta, porque eso nos va a dar una seguridad de cuando menos llegar arrasando, ¿verdad?, al purgatorio. Porque, hermanos, después de la vida solamente hay 3 caminos: el infierno, el purgatorio y el cielo. Y uno de los caminos, hermanos, de ahí ya no vamos a salir. Ustedes saben cuál es: el infierno. De ese ya no hay salida. Pero cuando menos de los otros 2, el purgatorio, tenemos esperanza de llegar al cielo. Es un paso más, porque tenemos que purgar, tenemos que limpiar todavía nuestras faltas. Y algunos de ustedes, que yo sé que son muy espirituales, van a llegar directo al cielo. Yo cuando menos aspiro a llegar, ¿verdad?, con escala al purgatorio, ¿verdad? Trato de llevar una vida correcta, trato de llevar una vida espiritual, trato de hacer las cosas bien. Obviamente tengo mis fallas, como todos, tengo mis faltas. A veces se me sale una mala palabra, ¿verdad? A veces se me sale un regaño a la esposa, se me sale un regaño a los hijos, se me sale, ¿verdad?, mi humanidad. Pero siempre me acuerdo que si no hago las cosas bien, pues aunque sea no voy a alcanzar el purgatorio. Y eso es lo que debemos de aspirar. El evangelio de estos días decía: no aspiren a las cosas del mundo, porque el evangelio de hoy decía: donde está tu tesoro, está tu corazón. Y muchas veces nos aferramos a las cosas del mundo, ¿verdad?, al estar bien, al tener un buen trabajo, al tener dinero en la bolsa, al tener un buen carro, a tener una buena casa. Pero se nos olvida que también necesitamos en nuestra vida tener cuando menos una señal de Dios. Porque si no tenemos a Dios en nuestra vida, hermanos, pues no vamos a alcanzar ninguno de estos 2 caminos: el purgatorio y el cielo. Si no tenemos a Jesús como nuestro Salvador, es imposible que vayamos a alcanzar estos 2 caminos. El infierno, ¿verdad? Ustedes han escuchado esos testimonios de esta doctora Polo, de esta doctora colombiana que se adoraba a sí misma, era narcisista,
Una persona narcisista es que se adora a su cuerpo, a sí mismo, y se chulea solo. Ella tenía buen cuerpo, pero su egoísmo, su orgullo le dejaba solamente ver eso. Y cuando le cae el rayo, ¿verdad? En un momento de ese momento en que le partió el rayo, el Señor le permitió ver el infierno y le permitió ver los pecados. Gente que decía, pues quiero regresar, ¿verdad?, a la tierra, a hacer lo que no hice, a hacer esto, a pedirle perdón a mis hijos. Vio muchas cosas, ¿verdad? Si ustedes tienen tiempo en YouTube, busquen el testimonio de la doctora Polo. Hace muchos años la trajimos aquí a la parroquia, ¿verdad?, y dio su testimonio. Pero lo que sí recuerdo es que vio en el infierno a niños, a padres, a madres que estaban ahí sufriendo en ese lugar de llanto y ya no podían salir de ahí. Entonces muchas personas, especialmente a ver si no me multan por ahí, pero muchos sacerdotes no les gusta que hablemos del infierno porque no queremos que asustar a la gente, pero en realidad no hay otros caminos. Está el infierno, está el purgatorio y está el cielo. ¿A cuál de ellos queremos ir? ¿A cuál de ellos queremos ir, hermanos? Al cielo. Cuando menos yo les digo, quisiera irme al purgatorio, porque ya después de ahí ya sigue el cielo, me voy a preparar. Pero muchos de nosotros se nos olvida que hay un Dios, se nos olvida que hay salvación, se nos olvida que Dios nos quiere salvar a todos. Al cielo, amén. Nos dice Cari, amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿a dónde queremos ir? ¿Seguros? Muy bien. ¿Qué es lo que nos separa del cielo, hermanos? El pecado. ¿Qué más? ¿Qué nos separa de Dios? ¿O por qué venimos a Dios? Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que algo nos separaba. Ya dijeron el pecado. Pero nada nos separa de Dios, hermanos. Nos separamos nosotros. Porque dice la carta a los Romanos 8:35, dice: el sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro, la muerte violenta, eso nos separará de Dios. Dice: pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada de esto, hermanos, nada, ni la pandemia nos va a separar del amor de Dios, ni los problemas, ni se te diagnosticaron alguna enfermedad, eso no te va a separar del amor de Dios. Al contrario, eso te debe de dar esperanza de que si tú vienes al camino de Dios, vas a poder recibir esa gracia y ese perdón para la vida eterna. Amén. Amén. Entonces aquí dice, apunten a Romanos 8:35 al 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni el sufrimiento, ni las dificultades, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la falta de ropa, ni el peligro, ni una muerte violenta. Lo único que nos separa del amor de Dios somos nosotros. Cuando no queremos escuchar, cuando no queremos entender que si no dejamos esa vida de pecado, que si no dejamos esa vida de vicios, no podremos acercarnos con un corazón sincero a Dios y pedirle perdón. Amén. Así que vamos a meditar en esta noche y tratar de renovar nuestro compromiso con Él, porque es lo que el Señor nos pide. Debemos renovar nuestra manera de juzgar, dice la cita que les di antes en Efesios 4. Debemos de renovarnos espiritualmente, revestirnos de una nueva naturaleza. Bendito Dios que estamos todos aquí, hermanos, en esta noche reunidos. Bendito sea Dios por los que nos están viendo. Pero somos bendecidos, ¿verdad? Somos privilegiados que podemos estar aquí esta noche. Así que yo te invito a que en este momento cierres tus ojos un poquito. Dejes tu Biblia, tu libro, tu libreta, lo que está ahí, lo dejes a un lado.
te relajes, respira profundo y piensa en este año y meses que pasó la pandemia, si algún día yo tuve alguna duda del amor de Dios, si algún día yo tuve esa tentación de regresarme a las cosas del mundo, si algún día yo tuve esa tentación de decir, ya no quiero regresar otra vez a este grupo. Tú sabes lo que tú pasaste, tú y el Señor conocen esa verdad. Tú sabes las veces que te desfalleciste, que dijiste, ya no puedo más. Tú sabes ese momento que estás pasando, esa enfermedad, ese hijo, esa hija que te ha traído esas malas noticias. En tu corazón tú sabes cuál es eso que te aflige. Pero el Señor viene esta noche a decirte, entrégame todo eso. Yo no te voy a juzgar. Yo no te voy a rechazar, al contrario. Estoy aquí para abrirte mis brazos, para tomarte como mi hijo, como mi hija, para darte ese consuelo que tú necesitas. El Señor, hermanos, no nos juzga. El Señor nos promete esa vida eterna. El Señor nos promete el cielo. El Señor nos promete que algún día vamos a estar en su presencia y que vamos a sufrir aquí en la tierra. Pero no nos enfoquemos en esos problemas, en esos sufrimientos, que nuestros hijos están pasando momentos difíciles. No te enfoques en eso, enfócate en la vida eterna. Pero si en este momento, si hoy sientes que ya no puedes con esas cargas, sientes que ya no puedes con esos problemas, háblalo con Él. Si tú quieres, aquí está la cruz. Si tú quieres venir acá enfrente y pedirle a Él que te dé esa fortaleza, que te dé esa fuerza en medio de estos problemas. Si tú quieres renovar ese compromiso, esa alianza de seguir adelante en su camino, díselo. Dile: Jesús, aquí estoy. En medio de mis problemas, en medio de una casa llena de problemas, aquí estoy, Señor Jesús, porque vengo a pedirte por este hijo, porque vengo a pedirte por esta hija, porque, Señor, me he quedado sin trabajo. Señor, pienso que ya no puedo más. Ese momento que tú abras tu corazón y le digas: Señor, aquí estoy. Él te quiere bendecir esta noche. Él te quiere dar eso que tú anhelas. Él te quiere dar ese abrazo que te hace falta en estos momentos difíciles. Y no dejes pasar esta oportunidad. Él te llama para que tú le entregues esos problemas, para que cuando tú salgas de aquí, salgas con esa paz, salgas con esa fortaleza, con esa seguridad de seguir adelante, de seguir luchando. Porque, hermanos, Él no es un Dios de derrotas. Él es un Dios de victorias. Y las victorias se ganan de rodillas, hermanos. Juntos, orando, pidiéndole, clamándole al Señor, entregándole todo nuestro corazón. Así que yo te invito, mi hermano, mi hermana, que si tú quieres venir aquí enfrente
Si no nos des tu lugar, lo puedes hacer. Entregues al Señor lo que tú traes en esta noche. Que levante tus manos y le digas: Señor, aquí estoy. Llévate mis tristezas, llévate mis pruebas. Ayúdame, Señor, a renovarme. Ayúdame, Señor, a revestirme de tu gracia. Aquí estoy, Señor Jesús. Díselo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Solo tú, Señor Jesús, tú conoces nuestra debilidad, nuestro tormento en nuestro corazón, Jesús. En cada uno, Señor, tú conoces y pon esa paz en esa tormenta que le agobia. Tú sabes, Señor, manifiéstate lo grande cuando tú dices: calma la tormenta. Pero sabemos, Señor, que tú no nos dejas, Jesús, porque tu misericordia alcanzamos, Señor, por tu amor infinito, amado Jesús, porque tú estás con nosotros y nunca te has alejado. Nosotros poner tu mirada a ti, Señor, ayúdanos para que así renovarnos y tomar la fuerza de ti, Señor, para que tú nos guíes y nos lleves, Señor. Te pido grandemente, Señor, en tu amor, que nos des esa paz en nuestro corazón, que en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, tú no nos has abandonado. Tú siempre has dicho que no nos abandonas, que siempre estarás con nosotros, entre nosotros, Señor. Y tú esta noche estás aquí. Tú esta noche, Jesús bendito, cuando te hacemos, tú eres el Maestro, el que nos guía, el que nos lleva. Tú tomas, Señor, y nosotros debemos de agarrarnos, Señor, de ti como ese timón, Jesús, porque tenemos la esperanza que tú, Señor, tú nos llevas a esos senderos, Señor, tú nos llevas y nos salvas del momento de la tormenta, y tú vienes, Señor, a nuestro encuentro para darnos y abrazarnos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor, sobre todo nombre, Jesús. Renueva estos corazones tuyos, Jesús, que ardan de amor de ti, de alegría, de gozo en ti, Señor. Que seas tú, Señor, manifieste tu paz y amor grandemente en tu misericordia, Señor. Bendito seas por siempre. Alabado, Señor Jesús. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón.
y el amor de Dios permanezcan en tu corazón, porque grande es tu amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón, porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Siente cómo esa paz está infundiendo tu corazón en este momento. Yo te invito, mi hermano y mi hermana, a que cruces tus brazos, te abraces fuertemente, experimenta ese amor de Dios a través de tus propios brazos, porque el Señor nos dice que somos su imagen y su semejanza. Y a través de esas manos, tú puedes bendecir, hermano, hermana. Tú puedes llevar paz a otros lugares. Tú puedes abrazar a aquel que necesita ser abrazado, principalmente tus hijos, principalmente los de tu casa, que son los que tenemos más cerca. Pero también tenemos familiares, primos, sobrinos, que tú sabes que están pasando un momento difícil. Y tal vez quisieras decirle, hablarle del amor de Dios y no sabes cómo. A veces con un abrazo. El Señor hará el resto. En este momento experimenta ese amor de Dios, abrázate fuerte y verás cómo tu corazón late. Tú sientes el abrazo de Jesús, porque el Señor no se queda con nada. A lo mejor no sentiste nada y le dices: es que yo no siento a Dios en mi corazón. Pero tú, cuando salgas de la puerta en estos días, sentirás esa paz interior. Sentirás esa gracia que se derrama sobre ti. Porque el Señor promete en Isaías que cuando su palabra viene desde lo más alto, no regresa a Él
sin hacer algún efecto. A lo mejor no sentiste nada, pero ese efecto el Señor lo hará en estos días. Y si tú sentiste algo en esta noche, dale gracias, porque pudiste experimentar ese amor de Dios, porque el Señor escucha sus súplicas. El Señor no se queda solo. El Señor escucha las necesidades de tu corazón, porque a Él le gusta escuchar la voz de sus hijos pidiéndole, dándole gracias, adorándole, y a veces también reclamándole, porque es normal que como hijos a veces le reclamemos a Dios por las cosas que nos pasan, pero Él no se fija en eso. Él solamente quiere escucharte, quiere que tú le hables y le digas: Señor, aquí estoy, hágase en mí, Señor, como tú lo mandes. Así como nuestra Madre Santísima le dijo a ese ángel, así tú también abraza esa prueba, abraza esa enfermedad, abraza ese problema y dile: hágase en mí según tu voluntad. Y también pídele a nuestra Madre Santísima que te ayude a orar, que interceda por ti, que le pida a su Hijo Jesús por tus hijos, por ese problema que tienes, por esa enfermedad, por eso que te agobia tanto. Ella conoce tu corazón. Ella como madre sabe que tú necesitas. Ella como madre te abraza también. Ella como madre te regala ese dulce abrazo, esa voz dulce de María que te dice: adelante, hijo mío, adelante, hija mía, no te quedes ahí tirado. Mi hijo está escuchando tus ruegos. Yo estoy intercediendo por ti, pero no te desanimes. A veces piensas que no te escucha nadie, pero nuestra Madre siempre está a tu lado ahí, rogando y pidiendo por ti ante su Hijo Jesús. Cuando te sientas solo, dile: María, María Santísima, Madre nuestra, intercede por nosotros. Habla con ella también y dile lo que sientes, ese dolor que estás sintiendo, y María también te dará ese consuelo. Ella es una guerrera, es una gran intercedora. Acuérdate que también nosotros, los católicos, tenemos una madre que nos ama, tenemos una madre que nos abraza, que nos cuide, que nos protege siempre de las acechanzas del enemigo. Así que en esta noche te dice: ánimo, levántate y sigue adelante, porque mi Hijo Jesús escucha tus ruegos, escucha tu clamor, escucha tu petición, y Él vendrá a enjugar esas lágrimas que tanto has derramado. Así que no te desanimes y dile: gracias, Jesús, gracias, Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor.
Tú sanabas a los enfermos, Jesús, y aquí estamos presentes porque tú, Señor, confiamos en tu amor y misericordia.